Bueno, a medida que se van uniendo los compañeros, entonces, antes que nada, muy buenas noches para ustedes. Estamos prácticamente ante la penúltima clase de lo que sería nuestro módulo, que es ética aplicada al derecho. Ya posteriormente a esto dará lugar a otro módulo que tendría más bien ya carácter, como generalmente lo decimos, más profesional, ¿verdad? Si bien estos también son profesionales, pero ya de un tinte, vamos a decirles, de lo que sería una cultura general dentro del derecho. Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar la unidad número 3. Como les adelanté la semana pasada, un error involuntario de mi parte, estuve desarrollando la unidad número 4 en vez de la 3. Entonces hoy desarrollamos la unidad número 1, perdón, la unidad número 3, que es bastante corta, pero que trataríamos justamente de administrar nuestro tiempo. Bueno. Entonces, dentro de esta unidad estaríamos hablando de la ética, derechos y los dilemas actuales que se presentan justamente en base a todo esto. Y nos dice el enfoque utilitarista y hablamos de la eutanasia, los animales y la bioética, incluyéndose una especie más de ética, pero hablando de la vida, la parte de la biodiversidad en todo caso. Para continuar, nos dice que el estudio de la ética aplicada en el campo del derecho, vamos a estar analizando los famosos dilemas éticos, dilemas que se plantean justamente en materia de esta gran disciplina ya, que es ética, ¿verdad? Ya hemos estudiado en la unidad número 1, también en la unidad número 2, lo que sería la ética aplicada. Y haciendo otra vez una especie de rememoración, nos vuelve a señalar que la ética aplicada siempre nos va a ser parte de la filosofía. Filo como aquella ciencia que estudia el pensamiento humano como tal, pero en este caso centrado a las prácticas, centrada a las acciones de las personas en relación con lo que establece justamente las teorías o postulados ya de alguna forma confirmados, postulados ya de alguna forma también eh, asegurados, ¿verdad? De lo que es la ética normativa, aplicado justamente el razonamiento ético a cuestiones concretas de interés práctico. El análisis de la ética aplicada implica el desarrollar una hipótesis, una verdad por la cual se debe de llegar de probar de los distintos impactos que pueden generar una u otra teoría normativa al aplicar a los casos concretos, como lo que yo de repente tengo en materia objetiva en cuestiones normativas de lo que es la ética, cómo lo voy desarrollando justamente a casos concretos que se da en nuestro día a día, en nuestra materia, en nuestra, por decirlo así, en nuestra profesión. Determinar en ese sentido cuál es la teoría normativa más adecuada para resolverlo, según la concepción de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Señalando justamente, ya le había dicho a ustedes en clases anteriores que la ética más bien se encarga justamente de eso, de agarrar y diferenciar lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Pero en ningún momento se pone a dar sanciones, se pone a dar de repente una especie de punibilidad a las acciones que vamos realizando en forma ilícita. Vamos con el enfoque utilitarista. El fin justifica los medios. Y bien sabemos que esto fue acuñado prácticamente por Nicolás Maquiavelo. Siguiendo Rachel, justamente el enfoque ético utilitarista implicó justamente una revolución ética. Esto se había propuesto en Inglaterra ya en los años 1700, específicamente el siglo XVIII, ¿verdad? Por David Hume, que es justamente uno de los más encumbrados representantes de este enfoque como tal. Y perfeccionó o de alguna forma pulió todo esto Jeremy Bentham. También John Stuart Mill también aportó algo para que esto pueda perfeccionándose, transformándose, ampliándose e innovándose a la vez. Significó también, nos dice, un cambio en las concepciones éticas, morales, a través justamente de la inclusión del principio de utilidad. Ver en
que la ética me puede dar esa utilidad. En mis casos concretos, en mi día a día, cómo yo aplico la ética. Que lo que es el principio de utilidad, un principio que aprueba o desaprueba cualquier acción según la tendencia que tenga, aumenta o disminuye la felicidad de las partes, de cuyo interés se trata, o lo que viene a ser lo mismo en otras palabras, fomentar o combatir esa felicidad. Y justamente hablamos de fomentar y combatir esa felicidad en el sentido de que lo señala acá, de que podamos ver la utilidad de qué manera en esa persona, vamos a decirle, contribuiría ser muy feliz o contribuiría, en ese caso, vamos a decirle, disminuir o por sobre todo también estar un poco triste, ¿verdad? Ver esas dos contraposiciones en sí en cuanto a la utilidad de sus emociones. Como explica Rogers, nos dice, este principio exige que cuando tengamos que elegir entre diferentes acciones, diferentes sucesos, diferentes acontecimientos, debemos elegir aquel que justifica mejor la consecuencia. Por eso justamente buscar la mejor opción, buscar la mejor alternativa a los efectos justamente de lograr el fin. Acá pone como ejemplo justamente la felicidad de todo ser que pueda verse afectado por la acción del individuo. De esta manera, el utilitarismo excluye en análisis ético a las reglas morales, a las reglas abstractas e inflexibles, escritas en los cielos que antes provenían de las deidades. Justamente cuando hablamos de las deidades, se refiere al derecho justamente natural que proviene justamente de Dios, pero basado también en preceptos religiosos, dogmáticos, que tiene como guía a un Dios que no se enoja, un Dios benévolo, un Dios sabio, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es gracias a esta concepción, nos dice, que el utilitarismo realiza sus más grandes aportes en el campo de la ética aplicada. Ética aplicada al derecho, justamente es esa nuestra materia. ¿Cómo a mí esta disciplina me sirve al derecho? De hecho, que también yo enseño ética, por ejemplo, aplicada al campo de las ciencias contables, aplicada al campo de la informática. Cada uno de ellos tiene una matiz especial que lo hace justamente diferente, pero no lo hace de alguna forma totalmente ajena a todas las otras disciplinas. Siempre va a tener una cuestión adictiva o adicional, vamos a decirle, que, que le hace similar al otro. Es un aporte muy revolucionario la ética aplicada justamente a cualquier campo de una disciplina, ¿verdad? Analizamos dos situaciones de ética aplicada que utiliza Rogers justamente por razones del utilitarismo. Y una de ellas es la eutanasia y otra es el trato de animales. ¿Qué viene a ser la eutanasia? Desde la ética aplicada, justamente este autor nos presenta como ejemplo un caso de la vida real respecto a dos hermanos, justamente, que es Theo y Harold. Mateo fue un físico que trabajó con rayos X durante 30 años, 3 décadas trabajó. Como resultado de esa excesiva exposición que estaba Mateo, contrajo obviamente por toda la radioactividad cáncer. Perdió parte de su mandíbula, el labio superior, la nariz y parte justamente de su rostro, ¿verdad? Como así también dedos de la mano derecha. También, obviamente, eso repercutió mucho en su salud visual, ya que quedó ciego. Los médicos le dijeron que le quedaba cerca de un año de vida, o sea, con una expectativa de vida muy corta, ¿verdad? Pero él decidió que no quería seguir viviendo, que no quería justamente seguir con por decirlo así, con ese dilema que él lo tenía, ¿verdad? Sufría mucho, tenía dolores constantes. Un escritor dijo que en sus peores momentos se le podía haber tirado en la cama, apretando los dientes, trucando los dientes justamente, y con la frente bañada en sudor porque le creaba justamente una sensación de malestar interno que eso justamente lo exteriorizaba. Sabiendo que de todas maneras él iba a morir y queriendo escapar de ese estado, rogó justamente a sus 3 hermanos que lo mataran, que justamente su agonía lo pueda interrumpir. 2 de ellos se negaron, pero uno no. El menor de todos, Harold, de 36 años, llevó una pistola calibre 30, ¿verdad?
y al hospital y lo mató. Raya explica en su libro cómo fue muy evolucionando justamente la prohibición moral de matar a otra persona. Si bien vemos, por ejemplo, el caso de que a mí me tocó mucho, me caló mucho, fue de esta niña chilena, que también creo que tuvo cáncer, que había solicitado o enviado una carta abierta en aquel entonces a la presidenta chilena Michelle Bachelet, justamente también para que le pueda autorizar a los médicos la práctica de la eutanasia, ¿verdad? Para lo cual justamente Chile también, así como Paraguay, es muy de tracto religioso, la mayoría de sus habitantes son católicos y por lo tanto entonces la presidenta no autorizó la práctica justamente de la eutanasia. Tenemos que tener en cuenta, nos dice la tradición cristiana, la que el primer Estado prohíbe todo tipo de acción que quitara la vida. Si bien sabemos que nuestra Constitución Nacional, desde su artículo 4, habla justamente del derecho a la vida, que nadie puede disponer de su cuerpo sino para fines médicos y científicos, que nadie nos puede quitar la vida, que es un derecho, un derecho constitucional garantizado justamente en los primeros articulados de nuestra Carta Magna. Prohibía todo tipo de acción que quitara la vida a otra persona, ya que la vida es un don de Dios y solamente Él es el que nos da y Él es el que nos puede quitar. Más luego, dice, se hicieron excepciones a la regla para permitir una pena capital, justificar la muerte de las personas en guerra, pero no se incluyó dentro de las excepciones justamente el suicidio y la eutanasia, ya que primó la regla de que el homicidio intencional de inocente es siempre incorrecto. Frente a esta tradición justamente que gobernó por mucho tiempo el mundo occidental, el utilitarismo se presenta como un contraste, dice, al mandato religioso de la época. Se analizó que si matar a otra persona justifica alcanzar más o menos la felicidad en el mundo, pero dando también una fase religiosa a su análisis. También trayendo en paralelismo justamente la parte religiosa. De este modo, Rangel entonces explica que Betan sugiere que la religión no condenaría, sino que aprobaría el punto de vista utilitarista si sus partidarios o sus adeptos se tomaran en serio su concepto de Dios como un creador benévolo. Escribe Betam también, los dictados de la religión coincidirían prácticamente en todos casos con los de la utilidad. Si supiéramos universalmente, nos dice que el ser, el objeto de la religión, es tan benévolo como sabio y poderoso también. Si no, es una pequeña parte. Parece haber pocos, dice, que crean verdaderamente que es una benevolencia. Lo llaman benévolo de palabra, pero sin querer decir lo que es en realidad. Un Dios justo en todo caso. Se puede apreciar, nos dice que la tradición jurídica, dejando un poquito la parte ya religiosa, vamos a la jurídica, ha evolucionado basada en los preceptos cristianos. No obstante, la eutanasia fue evolucionando en su legalidad, ya que en el año 2016 en Holanda, que era el único país que le permitía, mientras que para el año 2021 ya fueron 8 países lo que permitía la eutanasia. Aparte de Holanda, se incluyeron España, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, que es justamente ya también un continente americano, perdón, un país americano, Canadá también americano, Nueva Zelanda, Estados Unidos americano y Australia en sí. Fueron varios ya los países que de alguna forma incorporaron la eutanasia como una práctica legal. De esta manera podemos apreciar, nos dice, cómo el utilitarismo también ha afectado la evolución de las ciencias jurídicas, como lo explicó justamente Rogers. Betán había estudiado derecho y pensó en el principio de utilidad como guía para legisladores, así como para que la gente común que toma decisiones morales individuales lo pueda justamente practicar también. El pronóstico o el propósito en este caso de la ley es que el mismo que el de la moral debe promover un bienestar general de quién, de los ciudadanos. Si la ley iba a servir a este propósito, no debería restringir la libertad de los ciudadanos más lo necesario. En particular, nos dice, ningún tipo de actividad debería prohibir a menos
realizar esta actividad se esté dañando justamente también a otros. Pasamos al otro punto, que es justamente el trato de los animales. El segundo ejemplo que presenta justamente nuestro doctor Rogers es analizar los efectos del utilitarismo en la ética aplicada, generalmente en el trato de los animales. Partiendo justamente de este principio utilitarista rector, explica que se debe maximizar siempre la felicidad global. El utilitarismo revolucionaría, nos dice, el pensamiento ético con una pregunta básica, con una pregunta fundamental que hasta dónde nos había ocupado generalmente en tiempos anteriores un pensamiento ético y moral. ¿Son capaces, nos dicen los animales, de experimentar felicidad o sufrimiento? Una pregunta prácticamente que dice que los animales, algunos dicen que no sienten, otros dicen que sienten igual que los seres humanos, etc. Y en este caso, ¿tienen igual derecho a esta consideración moral humanos y no humanos? Estas preguntas, nos dice, son de sumo interés para la materia que nos compete y para responderla encontramos tantas teorías que justificaría la diferencia moral entre animales, entre personas, tanto desde el punto de vista filosófico como también desde el punto de vista teológico. La tradición cristiana justamente se basa en la idea de que no solamente el ser humano tiene alma, ya que él fue creado justamente el ser humano a imagen y semejanza de Dios, sino que también los animales dice que lo tienen. Esta situación permite que los animales sean utilizados para el servicio del hombre, bajo la idea de que existe un orden natural del que las personas y los animales están en categorías morales bien separados. En sentido estricto, los animales no tienen ninguna categoría moral como tal. Por eso generalmente los animales, si de repente cometen ciertos hechos o ciertas acciones, por ejemplo, morderle a una persona en el caso de los perros, patearle en el caso de las vacas y compañía, también cómo se generaría ese aspecto. También nos dice, aquí se refuta en las palabras justamente de Santo Tomás de Aquino, aquí se refuta el error de quienes dicen que es pecaminoso para un hombre matar animales brutos, puesto que por providencia divina fueron creados para que el hombre lo use por orden natural. Hay ciertas religiones que no permiten, por ejemplo, el sacrificio de ciertos animales. Por tanto, nos dice, no está mal que el hombre se valga de ellos, ni al matarlos, ni en ninguna otra forma. Así también nos dice, desde la filosofía prácticamente racional, se dice que los animales no son racionales, que ellos justamente reaccionan por instinto, no por razón, que carecen de la capacidad de hablar, que simplemente no son humanos y que dan todas estas como razones de que sus intereses, perdón, caen bajo fuera de la esfera del interés moral. El utilitarismo se enfrenta a estas teorías, sugeridas justamente por nuestro autor. Ni la racionalidad ni el orden moral para determinar justamente en ese sentido son importantes, no tiene un único parámetro de determinar si un ser tiene la capacidad de sufrir o de experimentar justamente felicidad, refiriéndose justamente a los animales. Y que en este parámetro para determinar si una acción también es correcta e incorrecta por lo que ellos establecen. Todo lo que no, lo importa, dice, es si es capaz de experimentar felicidad, infelicidad, placer o dolor. Si un ser es capaz de sufrir, entonces tenemos el derecho de tomar eso en cuenta, decidir qué hacer, incluso si en cuestión no es humano. En el caso, por ejemplo, de algunos animales que sufren mucho, que se descaderó o se rompió la pierna, que va a ser difícil justamente que se recupere y obviamente tenemos que sacrificarlo. Y en ese sentido también estamos practicando la eutanasia. Ahora bien, dice, este tipo de argumentos utilitaristas no es un argumento que se pueda aplicar a toda situación, en todo tiempo, en todo momento, sino todo lo contrario. Para poder determinar si una acción es correcta o incorrecta, se debe analizar, se debe justificar cómo cada acción influye en la felicidad o infelicidad global como tal. De este modo, argumentos como lo que defienden experimentos científicos sobre animales pueden justificarse desde un punto de vista utilitarista si el resultado de estos experimentos nos dice genera una ganancia compensatoria en felicidad
para otras personas o para otros animales. Y si la respuesta es sí, si esas conductas son moralmente aceptables. Bueno, la bioética y el principio universal. Otro tema justamente de interés actual para la ética viene a ser justamente la bioética. A diferencia del utilitarismo, la bioética parte de principios universales que deben ser aplicados en todo momento y en los lugares que deberán ser respetados y observados a la vez en los casos concretos que nos pasan en nuestro día a día. Acá nos señala este autor Gómez Sánchez que la bioética prácticamente nace como una disciplina científica en la segunda mitad del siglo XX, específicamente en los años 1950, entre 1970, ¿verdad? Cuando un oncólogo británico de apellido Potter publica un artículo denominado Bioethics, bueno, algo de bioética en la ciencia en sí. Y más luego la bioética construye su propia teoría, el principalismo, ¿verdad? Que designa un conjunto de principios éticos mínimos universalmente aceptables destinados a guiar la resolución de conflictos que se puedan generar en el mundo médico. La parte de la biomédica como tal, en un medio pluriétnico, en donde existen varias etnias que están también en sí trabajando o accionando entre sí. En este sentido, la bioética responde a los principios de una sociedad multicultural e individualista y de una medicina experimental y contractual y que tiene como base justamente un contrato entre las partes que rompe con el paternalismo de la ética médica. A continuación, nos presenta este mismo autor una línea de tiempo de la evolución de la bioética. Primeramente, en el año 1947, el Tribunal de Nuremberg sobre experimentos de guerra define bajo el Código de Nuremberg las condiciones de experimentación humana, en igual línea que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. O sea que daba la pauta de que se podía justamente también ya experimentar por humanos en sí, sea por lo que se había generado también por la clonación y todo eso en ese tiempo. Ya en 1960, Estados Unidos aparecen los primeros comités de investigación para evaluar lo que es ético-científica en sí. Posteriormente, también en 1964, la Declaración de Helsinki, también en materia de bioética. En 1970, un comité prácticamente no médico decide sobre preferencia de la hemodiálisis. Ya existió desde el año 1970 la hemodiálisis, pero que en un avance médico debía crear una discriminación médica. ¿Quién elige y cómo lo hace? Deciden que no son médicas, sino representantes de la comunidad en sí. En 1974, la Comisión del Congreso de los Estados Unidos crea directrices para proteger y garantizar los derechos de las personas incluidas en estudios de investigación. Ya en 1978, el informe de Belmore, primera expresión del principalismo, nos dice, reconoce los principios de autonomía, práctica benéfica y justicia. En 1979, Beauchamp y Childress acuña el cuarto principio de la no maleficencia, de no observar cuestiones maliciosas en la parte médica. Y de esta manera la bioética clásicamente se basa en una teoría principalista, nos dice. Esta teoría como tal se basa en cuatro principios. La primera es el principio de autonomía individual, ya no de paternalismo médico. Una obligación de respetar los valores, de respetar las opciones personales en las decisiones individuales, en el sentido que la persona ya puede justamente prestar su consentimiento a nivel individual si quiere o no practicarse o que se le practique, vamos a decirle, ciertos tratamientos. El principio de beneficencia, obligación de hacer el bien, pero a diferencia del modelo paternalista, nos dice, está subordinado a, a un consentimiento del paciente. Se respeta su autonomía, se respeta su voluntad en sí. El principio de no maleficencia, respeto prácticamente en ese sentido a la integridad del ser humano, deriva de un principio tradicional llamado primum nocere, o sea, que prima justamente en sí las cuestiones beneficiosas, ¿verdad?
La diferencia radica en que la biomédica como tal, actual, al momento de decidir, deben primar los principios morales, los principios éticos y religiosos. Se tienen de observar en el momento de aplicar. Puede ser objetor de conciencia y decidir no atenderlo, pero está obligado a referir al paciente a otro colega que esté dispuesto a tratarlo así también a ese paciente que no lo quería tratar. Principio de justicia, también conocido como principio de equidad y no discriminación. Respetar el reparto equitativo de carga y beneficio en el ámbito del bienestar vital. Evitar la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios. Que todos tengan en un plano de igualdad la posibilidad del acceso a la salud como tal. Y más si es salud pública. Impone límites al principio de autonomía individual en beneficio de una sociedad. Para cerrar esta unidad, nos dice, es interesante analizar comparativamente y desde la ética aplicada los efectos de guiarnos, ya sean por el principialismo universal que ofrece la bioética o por el utilitarismo en sí, como se lo explica, ¿verdad? Las principales críticas hacia el principialismo, ¿verdad? Se basan en su carácter idealista, de los principios que serían de poca ayuda para aclarar las decisiones, situaciones o dilemas éticos que se presentan. El principialismo, nos dice, asume un paciente ideal, consciente, informado, libre, nos dice, educado de forma occidental, capaz y deseoso de tomar su destino en las manos y con pocas restricciones contextuales, nos dice. Como bien podemos apreciar, nos dice, ante esta situación, el utilitarismo presenta la posibilidad de tomar decisiones concretas, obviamente para casos concretos. No obstante, nos dice, la bioética ha seguido avanzando y hoy día hay más principios que se van incluyendo, aparte de los cuatro que ya hemos mencionado en sí. De cualquier manera, ya estudiamos, ¿verdad?, a lo largo de esta materia y pese a diferencias, las teorías éticas pueden ser tomadas como una guía, como un prototipo que puede incluso complementarse al momento de tomar una decisión sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, tratando justamente de señalarnos e indicarnos solamente esas acciones. Muy bien, hasta ahí entonces sería la unidad número 3. Entonces, si no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto para que yo pueda llamar la lista y liberarles por el día de hoy. No sé si tienen algo que quieran preguntar, alguna duda sobre el trabajo. Pueden hablar ahora, micrófono abierto. Bueno, silencio otorga dice. Voy a llamar la lista para que justamente ya les pueda liberar. Bueno, se encuentra dentro de la sala el alumno Fernando, Claudia Patricia, Andrea Raquel, Sandra Mabel, María Luisa Santa Cruz, Catherine Magalí y Eddie María. Presente, profe. Bueno, sí. Profesor, no me Antonella, presente, llamaste. profe. ¿Cómo? Ay, Antonella, presente. Sí, ya acá he visto todos los nombres y iba agregando también. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes, que sería nuestra última clase, ya que el día miércoles no nos conectamos porque nuestro examen final sería el día viernes. Entonces, hasta el viernes sería nuestra clase y nos conectaríamos, o sea que ya no es conectarnos. Mañana, el viernes sería nuestra última clase, ya no nos conectamos más, solamente para el examen nomás ya nos vemos. Bueno, de mi parte entonces es todo y nos vemos justamente
otra vez el día viernes. Éxitos, éxitos. Chau, chau. Estaba Chao, presente. profe. Chau. Dale, chau, chau.